El día en que todo comenzó transcurrió como cualquier otro en nuestro pequeño y pintoresco pueblo de Los Molinos. El sol se asomaba por las cortinas de encaje de nuestra casa de estilo victoriano, dibujando sombras intrincadas sobre los desgastados pisos de madera. Recuerdo el suave crujir de la vieja casa asentándose, un sonido al que ya me había acostumbrado con los años. Poco imaginaba que ese martes ordinario marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos extraordinarios. Soy Sara, por cierto. 17 años, algo torpe y con la sensación permanente de no encajar en mi propia piel, y mucho menos en esta familia tan desordenada mía. Mi papá se volvió a casar hace unos años, y de repente me encontré con una madrastra, Lucía, y una hermanastra, Mónica. Un cuento de hadas clásico, ¿no? Excepto que en esta versión no hay hada madrina ni zapatilla de cristal, solo un sinfín de silencios incómodos y sonrisas forzadas. Aquella tarde, estaba acurrucada en el rincón junto a la ventana de mi habitación, con la nariz metida en una copia maltratada de Orgullo y Prejuicio. Era mi escape, mi pequeña rebeldía contra el mundo moderno con sus smartphones y dramas en redes sociales. Un golpeteo suave en mi puerta me arrancó a regañadientes del mundo de Elizabeth Bennet y el señor Darcy. «Sara, ¿puedo pasar?», y dijo la voz de Lucía, suave y vacilante como siempre. Suspiré, marcando con el borde la página, un hábito que haría estremecer a cualquier bibliotecaria. «Y claro, pasa», respondí, tratando de no dejarse ver la irritación en mi voz. No es que odiara a Lucía, odio es una palabra demasiado fuerte, es solo que cada interacción con ella se sentía como andar por un campo minado, sin saber nunca si iba a decir algo incorrecto y provocar una explosión de torpeza. La puerta se abrió con un crujido, otro sonido al que ya me había acostumbrado en esta vieja casa, y Lucía entró. Vestía uno de sus vestidos floreados, de esos que siempre me recordaban al papel tapiz de la casa de una anciana. Pero hoy, algo era distinto. En sus manos sostenía una delicada taza de porcelana, de la que se elevaba un vapor que se enroscaba perezosamente. «Pensé que te gustaría un poco de té», dijo, con una sonrisa que no llegaba a iluminar sus ojos. ¿Había algo en su expresión, nerviosismo? Anticipación, que me puso los nervios de punta. Me incorporé, dejando caer las piernas del asiento junto a la ventana. «Oh, gracias», murmuré, extendiendo la mano para tomar la taza. Al envolver mis dedos alrededor de la cálida porcelana, un aroma me invadió que me hizo detenerme. No era el reconfortante olor del Earl Grey ni las notas frutales de un té de bayas. Esto era diferente. Exótico. Casi de otro mundo. El olor despertó algo en lo más profundo de mi mente, un recuerdo a medio olvidar o tal vez un sueño. Era especiado y dulce, con una base terrosa que me hacía pensar en claros escondidos en el bosque y rituales a la luz de la luna. Alzó la mirada hacia Lucía, con una pregunta formándose en mis labios, pero las palabras se apagaron al ver la intensidad de su mirada. «Es una mezcla especial», susurró, apenas audible. «Para ti, querida. Creo que la encontrarás esclarecedora». La manera en que pronunció esclarecedora me recorrió la espalda con un escalofrío. No era la primera vez que Lucía intentaba conectar conmigo a través de pequeños regalos o gestos, pero esto se sentía distinto. Había en ese momento un peso, una significación que no lograba comprender del todo, pero que sin duda sentía. Acercando la taza a mi rostro, dejé que el vapor calentara mis mejillas. El aroma se intensificó, volviéndose casi embriagador. Por un breve instante, juraría haber visto formas en el vapor danzante, imágenes fugaces de rostros y lugares que no reconocía. «¿Qué contiene?», pregunté, con mi voz sonando extraña y lejana para mis propios oídos. La sonrisa de Lucía se amplió, pero sin llegar a sus ojos. «Oh, solo es una mezcla de hierbas y especias. Una receta antigua de la familia. Es buena para la claridad». «Claridad». La palabra flotó en el aire entre nosotras, cargada de significados no dichos. Asentí lentamente, sin confiar en mi capacidad de hablar. Lucía me observó un instante más, y luego se volvió para irse. Al llegar a la puerta, se detuvo y me miró de reojo. «Disfrútalo, Sara. Y presta atención a cómo te hace sentir». Con ese enigmático comentario, se fue,
dejándome sola con el misterioso té y una creciente sensación de inquietud. Miré el líquido en la taza, de un ámbar profundo y rico que parecía brillar a la luz de la tarde. Parte de mí quería tirarlo por la ventana, fingir que esa extraña interacción nunca había ocurrido. Pero otra parte, una parte que no entendía del todo, estaba curiosa. Intrigada. Quizás incluso un poco emocionada. Tomé una profunda bocanada de aire, preparándome. Entonces, antes de poder cambiar de opinión, bebí un sorbo. El sabor explotó en mi lengua, una compleja sinfonía de matices que no lograba identificar. Era dulce y amargo, picante y reconfortante al mismo tiempo. Al tragar, sentí como una calidez se extendía por mi cuerpo, comenzando en el pecho y irradiándose hacia los dedos de manos y pies. Y de repente, la habitación empezó a transformarse. No fue una metamorfosis dramática, no se derretían las paredes ni los muebles cobraban vida. Fue más bien como si alguien hubiera ajustado el contraste y la nitidez del mundo a mi alrededor. Los colores se volvieron más vivos, los contornos más definidos. La luz del sol que entraba por la ventana parecía bailar y palpitar con vida propia. Parpadeé con fuerza, sacudiendo la cabeza. ¿Qué me estaba pasando? ¿Sería acaso una especie de alucinación? Coloqué la taza en la mesita de noche con manos temblorosas, de repente asustada por lo que acababa de consumir. Mientras intentaba comprender la realidad cambiante a mi alrededor, empezaron a aflorar recuerdos, destellos vívidos de momentos que había olvidado o intentado reprimir. Me vi de niña, riendo mientras mi papá me empujaba en un columpio. Reviví el día del funeral de mi mamá, el peso aplastante del dolor y la confusión. Observé, como desde la distancia, como una versión más joven de mí conocía a Lucía y Mónica por primera vez, con la incomodidad y la tensión palpables incluso en ese extraño estado onírico. Pero no solo eran mis recuerdos los que experimentaba. De alguna manera, de forma increíble, veía destellos de otras vidas, de otros tiempos. Una mujer con ropas de otra época cuidando un huerto de hierbas. Un hombre encorvado sobre un escritorio, garabateando frenéticamente en un libro encuadernado en cuero. Un grupo de personas reunidas en un claro del bosque, sus rostros iluminados por la luz del fuego mientras entonaban palabras que no comprendía, pero que de algún modo sentía que debía conocer. A lo largo de todo esto, una imagen se repetía, un símbolo, una especie de espiral con extraños trazos en sus bordes. Aparecía en el huerto de la mujer, grabado en las plantas. Estaba estampado en la portada del libro del hombre. Y en la escena del bosque, se dibujaba en el suelo en lo que parecía inquietantemente sangre. No sé cuánto tiempo permanecí allí, perdida en ese caleidoscopio de visiones y recuerdos. Podrían haber sido minutos o horas. Cuando finalmente volví en mí, la habitación estaba oscura, el sol se había puesto sin que yo me diera cuenta. La taza de té reposaba inocentemente en mi mesita de noche, ahora vacía salvo por algunas hojas oscuras adheridas al fondo. Mi cabeza latía con fuerza y mi boca se sentía seca. Pero más allá de cualquier malestar físico, me sentía cambiada. Como si el té hubiera eliminado una capa de la realidad que no sabía que existía, mostrándome destellos de un mundo más allá del ordinario que creía conocer. Me puse de pie tambaleándome, con las piernas débiles y temblorosas. Necesitaba respuestas. ¿Qué me había dado Lucía? ¿Qué significaba todo aquello? Y lo más importante, ¿por qué yo? Al alcanzar el pomo de la puerta, decidida a buscar a Lucía y exigirle una explicación, una nueva idea cruzó mi mente. Mi hermanastra, Mónica. Siempre tan perfecta, tan preferida. ¿Y si el té originalmente había sido destinado para ella? La idea echó raíces en mi cabeza, creciendo y ramificándose a un ritmo vertiginoso. Me apoyé contra la puerta, con el corazón acelerado. Si el té estaba destinado a Mónica, entonces al dármelo, Lucía había tomado una decisión. Pero, ¿era esa una decisión a mi favor, o simplemente era un experimento para algo pensado para su querida hija? En medio de la oscuridad de mi habitación, atrapada entre el mundo familiar de mi vida cotidiana y la extraña nueva realidad que él te había revelado, tomé una determinación. Iba a llegar al fondo de esto, sin importar lo que costara. Porque algo era seguro, en este juego de secretos y verdades ocultas, me negaba a ser simplemente una pieza.
Con una profunda inhalación, abrí la puerta y salí al pasillo, lista para enfrentar lo que viniera. Ese inquietante obsequio me había puesto en una nueva senda, y ya no había vuelta atrás. El pasillo se extendía ante mí como un túnel, las sombras danzando en las paredes mientras bajaba las escaleras. Mi mente aún daba vueltas por los efectos del té, cada paso se sentía como caminar a través de un sueño. Pero tenía que concentrarme. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente por dónde empezar. Al llegar al final de las escaleras, escuché voces provenientes de la sala de estar. Una era inconfundiblemente la de Mónica Zurriza, que podía cortar acero. La otra era la de Lucía, más suave pero con una tensión subyacente que nunca antes había notado. Me detuve, pegándome a la pared, y escuché. ¿Segura de que fue la decisión correcta?, decía Mónica, con un tono teñido de duda. No teníamos opción, respondía Lucía. Es hora de que ella sepa. Además, tu padre. Se hicieron silenciosos cuando, accidentalmente, cruje un tablón. Maldiciendo por dentro, respiré hondo y entré en la sala, intentando parecer lo más normal posible. Lo cual, dadas las circunstancias, era tan fácil como intentar lucir casual mientras se equilibran antorchas encendidas. «Oh, Sara», exclamó Lucía con voz excesivamente brillante. «¿Cómo te sientes, querida? ¿Disfrutaste el té?». La miré, observándola de verdad por primera vez. Las líneas que marcaban sus ojos, el leve temblor en sus manos al sujetar un cojín estaba nerviosa. Y eso me alegró. Fue interesante, dije con cautela, evaluando sus reacciones. Sabor intenso. Casi mágico, se podría decir. Mónica resopló, pero capté la rápida mirada que intercambió con su madre. ¿Mágico? Vamos, Sara. Es solo té, no una poción de Harry Potter. Pero vi la mentira en sus ojos, la tensión en sus hombros. Sabía algo, y temía que yo lo hubiera descubierto. En ese instante, tomé una decisión. Una decisión imprudente, quizá estúpida, pero que en ese momento se sentía correcta. La claridad que el té me había otorgado me impulsaba. Me volví hacia Lucía, forzando una sonrisa. En realidad, me preguntaba si podría tomar otra taza. Fue tan refrescante. Los ojos de Lucía se abrieron un poco, y por un instante pensé que se negaría. Pero luego asintió, casi con avidez. Por supuesto, querida. Iré a preparar más. ¿Y tú, Mónica, te apetece una taza también? Mónica vaciló, luego se encogió de hombros. Claro, ¿por qué no? Si es buena para Sara, supongo que también la probaré. Mientras Lucía se apresuraba a la cocina, me hundí en un sillón, el corazón palpitándome con fuerza. Esta era mi oportunidad. Solo tenía que esperar el momento adecuado. Mónica me miraba con recelo desde el sofá. De entonces, ¿cuál es el trato, Sara? ¿Desde cuándo eres tan amiga de mamá? Encogiéndome de hombros y tratando de canalizar a mi yo más relajado, contesté, ¿acaso no puede una chica disfrutar de una taza de té en familia? Los ojos de Mónica se entrecerraron, pero antes de que pudiera replicar, Lucía volvió con una bandeja portando 3 tazas humeantes. Las colocó sobre la mesa de centro, sus manos temblorosas mientras nos ofrecía cada una taza. Aquí tienen, chicas. Disfruten. Observé cómo Mónica cogía su taza, oliéndola con cautela. Lucía se acomodó en su silla, tomando su propia taza sin beber, sus ojos oscilando entre nosotras. Ese era mi momento. Oh, Lucía, dije, dejando caer una dulzura fingida en mi voz. Acabo de recordar que dejé mi teléfono en el piso de arriba. ¿Podrías subir a buscarlo? Estoy esperando una llamada importante. Lucía titubeó, claramente reacia a dejarnos solas. Pero las convenciones sociales prevalecieron, y asintió. Por supuesto, querida. Vuelvo enseguida. En cuanto se fue, me lancé a la acción. Con un movimiento rápido que incluso a mí me sorprendió, intercambié mi taza con la de Mónica. Mónica parpadeó, sorprendida. ¿Qué demonios, Sara?
Encogiéndome de hombros y tratando de lucir despreocupada a pesar del acelerado latido de mi corazón, respondí, lo siento, creí ver un insecto en la mía. Parece que me equivoqué. Ella puso los ojos en blanco, murmurando algo que sonaba sospechosamente a reina del drama, pero no cambió las tazas, que era lo único que importaba. Unos momentos después, Lucía regresó con mi teléfono en la mano. Aquí tienes, Sara. Aunque, parece que no te perdiste ninguna llamada. Le agradecí, guardando el teléfono en el bolsillo y tomando mi taza, la que originalmente había sido de Mónica. Nos sentamos en un silencio incómodo, bebiendo nuestro té. Observé a Mónica por el borde de mi taza, esperando algún indicio de que ella también experimentaba los extraños efectos que yo había sentido antes. Pero nada ocurrió. Ni ojos desorbitados, ni jadeos de sorpresa. Solo Mónica, bebiendo su té y revisando su teléfono con la habitual expresión de tedio. Conforme pasaban los minutos, una sensación de inquietud crecía en mí. ¿Me había equivocado? ¿Todo estaba en mi cabeza? O peor aún, ¿acaso Lucía había previsto que intentaría cambiar las tazas? Terminé mi té, con un sabor amargo en la boca. Lo que había experimentado antes, las visiones y revelaciones, no se repitieron. Me sentía normal de la manera más frustrante y decepcionante normalidad. Bueno, esto ha sido divertido, dijo Mónica con tono sarcástico, poniéndose de pie. Pero a diferencia de algunas, yo tengo vida social. Adiós, perdedores. Al salir de la sala, capté en sus ojos un destello de triunfo. Se detuvo en la puerta, mirándome de reojo con una mueca. Ah, y Sara, la próxima vez que quieras jugar a la T, intenta no ser tan obvia. Con esa indirecta, se fue, dejándome sola con Lucía y un nudo en el estómago. Lucía aclaró la garganta, con voz suave pero firme. Sara, creo que necesitamos hablar. Asentí, resignada. Sí, supongo que sí. Se inclinó hacia adelante, con los ojos buscando los míos. Y el té te afectó, ¿verdad? ¿Viste cosas? Vacilé, luego asentí de nuevo. No tenía sentido negarlo ya. Lucía suspiró, una mezcla de alivio y preocupación cruzando su rostro. No estaba segura de que funcionara. Verás, Sara, hay algo que necesitas saber sobre nuestra familia. Sobre tu madre y el legado que dejó. Mientras Lucía empezaba a tejer una historia de antiguas tradiciones, poderes ocultos y secretos familiares, sentí como mi mundo volvía a cambiar. El intercambio de tazas quizás no había salido como planeado, pero había puesto en marcha eventos que lo transformarían todo. Le escuché, mi mente luchando por seguir el torrente de revelaciones. Al parecer, las mujeres de nuestra familia del lado de mi madre siempre habían poseído cierta sensibilidad. La habilidad de ver más allá del velo de la realidad ordinaria, de sintonizar con energías que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. El té era un catalizador, una manera de despertar esas capacidades dormidas. ¿Pero por qué ahora?, pregunté, interrumpiendo la explicación de Lucía. ¿Por qué dármelo hoy? La expresión de Lucía se tornó sombría. Porque, Sara, se acerca una tormenta. Algo oscuro se está gestando, y te necesitamos. Tu papá y yo hemos intentado protegerte, darte una vida normal. Pero ya no podemos escondernos de esto. Me reí, un sonido breve y amargo. ¿O normal? ¿Eso es lo que llamas esto? ¿Las cenas familiares incómodas, la tensión constante? ¿Acaso algo de eso fue real? Lucía tomó mi mano. Para mi sorpresa, no me rehusé. Y todo fue real, Sara. El amor, las luchas, eso es lo que es la familia. Pero hay algo más en nuestra historia, algo que jamás quisimos cargar sobre ti. Mientras ella continuaba, las piezas empezaron a encajar. Los extraños libros que a veces vislumbraba en el estudio de papá. Las conversaciones en susurros que se detenían al entrar en una habitación. Incluso la actitud de Mónica hacia mí no era solo rivalidad de hermanastra. Ella estaba celosa, temerosa del poder que sabía que algún día podría poseer. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz pequeña ante aquellas revelaciones abrumadoras.
Lucía apretó mi mano. Ahora, nos preparamos. Te entrenaremos para usar tus dones, para entender la responsabilidad que conllevan. Y enfrentaremos lo que venga, juntas. Sentada allí, tratando de asimilar todo, una pregunta me asaltó. Espera, ¿y la taza que cambié por la de Mónica? ¿Por qué no sentí nada esta vez? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Lucía. Oh, Sara. ¿De verdad creíste que no anticiparíamos algo así? La segunda taza era solo té normal. Una prueba, por decirlo de alguna manera. Y la pasaste. La miré, con una mezcla de emociones, enojo por haber sido manipulada, un respeto renuente por su previsión y una abrumadora sensación de pertenencia. Por primera vez en años, me sentí parte de algo más grande que yo. Conforme avanzaba la noche y Lucía seguía llenando los vacíos de la historia familiar, pensé en Mónica. En la expresión de sus ojos al irse. Estaba segura de que había algo más en su historia. Y estaba decidida a descubrirlo. El intercambio calculado quizá no salió como planeado, pero me había puesto en una senda que jamás habría imaginado. Una senda de descubrimiento, peligro y quizá, solo quizá, la oportunidad de comprender realmente mi lugar en este extraño y mágico mundo. Esa noche, al dirigirme finalmente a mi habitación, la cabeza dando vueltas por todo lo aprendido, me detuve en la puerta. La casa se sentía diferente ahora, viva con secretos y posibilidades. Respiré profundo, sintiendo la energía vibrar bajo mi piel. Pase lo que pase, sea lo que se avecine, estaría lista. Porque ahora conocía la verdad, ya no era solo Sara, la adolescente torpe e inadaptada. Era Sara, heredera de un legado de poder y misterio. Y esto era solo el comienzo. Después del torbellino de revelaciones de Lucía, me retiré a mi habitación con la mente zumbando de preguntas y posibilidades. El viejo reloj de pie en el pasillo dio 9 campanadas, sus tonos profundos resonando en toda la casa. Tenía 3 horas hasta la medianoche, 3 horas para prepararme para lo que pudiera venir. Recorrí mi habitación, desde el rincón junto a la ventana donde había tomado mi primer sorbo de ese té enigmático, hasta el viejo tocador de roble que perteneció a mi madre. Cada paso se sentía cargado de una nueva conciencia, como si los mismos tablones del suelo latieran con energías ocultas. Bueno, Sara, murmuré, pasando una mano por mi cabello. Acabas de descubrir que formas parte de un legado mágico. Nada del otro mundo. Un martes cualquiera, ¿no? Pero a pesar de mi sarcasmo, no podía deshacerme de la creciente anticipación en el pecho. Algo se acercaba, Lucía lo había dejado claro. ¿Pero qué? Y lo más importante, ¿estaría preparada? Me dejé caer en la cama, mirando las estrellas que brillaban en la oscuridad del techo, pegadas años atrás. Ahora parecían distintas, su suave resplandor verdoso pulsando al ritmo de mi corazón. ¿Sería esto parte de mi nueva sensibilidad, o solo mi imaginación desbordada? La primera hora transcurrió con agonizante lentitud. Intenté distraerme con el teléfono, desplazándome por redes sociales que de repente me parecían triviales, desconectadas de la realidad en la que ahora vivía. ¿Cuántas de esas personas, me preguntaba, tendrían alguna idea del mundo oculto que existe al lado de sus vidas ordinarias? Al llegar las 10, una nueva sensación empezó a apoderarse de mí. Comenzó como un cosquilleo en las yemas de los dedos, un calor suave que se extendió por mis brazos y hasta el pecho. Me incorporé, alarmada al principio. Pero luego, extrañamente, tranquila. Esa sensación me resultaba familiar, como un sueño a medio recordar. Cerré los ojos, concentrándome en la sensación. En mi mente aparecieron imágenes, un denso bosque, la luz de la luna filtrándose entre las hojas, destellos de metal a la luz de las velas. ¿Eran recuerdos? ¿Visiones del futuro? ¿O algo completamente distinto? La segunda hora trajo consigo una cascada de emociones que no eran enteramente mías. Alegría, miedo, ira, amor me invadían en oleadas, cada una distinta pero de algún modo interconectada. Me encontré riendo un momento y reprimiendo lágrimas al siguiente, mi cuerpo siendo conducto de sentimientos que parecían abarcar generaciones. En un instante particularmente intenso, sentí una oleada de amor tan poderosa que me dejó sin aliento.
Con ella vino la imagen de una mujer que me parecía sorprendentemente parecida a mí, pero mayor, con ojos llenos de una sabiduría y fuerza que solo podía esperar alcanzar algún día. Mamá, me di cuenta de repente. Así era como se sentía ella respecto a mí. Esa emoción fue rápidamente seguida por un dolor tan agudo que me hizo jadear. Me acurruqué en la cama, abrazando mis rodillas mientras dejaba que la ola de tristeza me envolviera. No solo sentía mi pérdida, sino la pena colectiva de todas las mujeres de mi linaje que me precedieron. Al marcar las 11, comenzando la tercera hora, las sensaciones físicas y emocionales se disiparon, reemplazadas por una claridad mental que jamás había experimentado. Ideas y conexiones surgían a la velocidad del rayo, piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía se acomodaban en mi mente. Agarré un cuaderno del escritorio y empecé a escribir, la pluma volando sobre la página mientras anotaba todo lo que me venía. Símbolos, frases en idiomas que no reconocía, diagramas de flujos de energía, todo brotaba en un torrente de inspiración. Un símbolo, en particular, seguía repitiéndose, la espiral con esos extraños trazos que había visto en mis visiones anteriores. Lo dibujé una y otra vez, cada vez con más detalle. Sentía que ese símbolo albergaba un poder, aunque no sabía de qué tipo ni cómo usarlo. Mientras escribía, percibí un sutil cambio en la atmósfera de la casa. El aire se cargó, como si se estuviera gestando una tormenta en el interior. Me detuve, escuchando atentamente. Desde abajo se oían voces apagadas de Lucía y de papá, en tonos urgentes pero demasiado bajos para distinguir las palabras. Un tablón crujió en el pasillo frente a mi habitación. Pensé en Mónica, imaginándola apoyada en mi puerta, intentando escuchar. Pero los pasos se alejaron, dirigiéndose hacia las escaleras del ático. ¿Qué estará haciendo? Miré el reloj, 11:45. ¿Quedaban 15 minutos hasta el final de esta extraña iniciación? ¿El comienzo de algo aún más extraordinario? No tenía idea, pero la anticipación era casi insoportable. Volví al cuaderno, hojeando las páginas llenas de mis escritos. Aquellas palabras y dibujos me parecían ajenos ahora, como si los hubiera hecho otra persona. Pero sabía, en lo profundo, que contenían la clave para entender el poder que se despertaba en mí. A las 11:55, un golpe suave en mi puerta me sobresaltó. ¿Sara? Era la voz de papá, vacilante y cargada de preocupación. ¿Puedo entrar? Vacilé por un instante, luego respondí, sí, papá, pasa. Entró lentamente, observando los papeles esparcidos sobre mi cama y la mirada desquiciada que, estoy segura, se reflejaba en mis ojos. ¿Cómo te sientes, querida?, preguntó. Me reí, con un toque casi histérico en el sonido. Oh, ya sabes, genial. Descubrir que formo parte de un legado mágico, experimentar visiones y emociones que abarcan generaciones, cosas totalmente normales. Papá frunció el ceño, sentándose en el borde de mi cama. Oh, lo siento tanto, Sara. Queríamos decírtelo antes, pero esperábamos poder protegerte de todo esto. ¿Protegerme?, exclamé, con una chispa de ira. Haciéndome sentir como una extraña en mi propia familia, manteniéndome en la oscuridad. Extendió su mano, tomándola la mía. El contacto me recorrió con una corriente, no la extraña energía mística que había sentido, sino la conexión simple y reconfortante del amor familiar. Tienes razón, dijo suavemente. Cometimos errores. Pero todo lo que hicimos fue por amor. Y ahora, miró el reloj, 11:59. Ahora es el momento de que sepas todo. Como si fuera parte del plan, la casa comenzó a vibrar con una energía baja y retumbante. El aire en mi habitación centelleó, como ondas de calor sobre asfalto caliente. Papá apretó mi mano. Con cada campanada del reloj a medianoche, la resonancia parecía abrir algo en mi interior. Con la última campanada, todo quedó en silencio. Ni el aire centelleante, ni los crujidos habituales de la vieja casa, todo cesó. Durante un instante, pensé que había sido todo, que aquello que debía suceder se había disipado como un petardo sin chispa. Pero luego lo sentí, un torrente de poder como nunca antes. Comenzó en mi interior y se expandió, llenando cada célula de mi cuerpo con luz y energía. Grité,
arqueando mi espalda mientras la energía me inundaba. A lo lejos, apenas percibía a papá llamándome, a Lucía irrumpiendo en la habitación, a Mónica observando con los ojos abiertos de par en par. Pero todo parecía lejano, insignificante ante la transformación que se desarrollaba en mí. En ese momento de trascendencia, lo vi todo, la línea ininterrumpida de mujeres que se extendía a través del tiempo, cada una guardiana del poder que ahora sentía corriendo por mis venas. Vi los desafíos que enfrentaron, los sacrificios realizados, el amor que las sostuvo en todo momento. Y vi lo que se avecinaba, la oscuridad de la que Lucía había hablado, una fuerza malévola que buscaba extinguir la luz que portamos. Pero también vislumbré esperanza en mí, en mi familia, en la fuerza que podríamos desatar si permanecíamos unidas. Tan pronto como la visión se desvaneció, me dejé caer exhausta sobre la cama. La espera de 3 horas había terminado, pero sabía que esto era solo el comienzo. Miré a mi familia reunida alrededor mío, papá con su mirada preocupada pero llena de amor, Lucía con su sonrisa cómplice, e incluso Mónica, con una mezcla de asombro y celos. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente conectada con ellos. De entonces, dije, con la voz ronca pero firme, ¿qué sigue? Lucía dio un paso adelante, sus ojos brillando con orgullo y determinación. Ahora, Sara, comienza tu verdadero entrenamiento. ¿Estás lista? Inhalé profundamente, sintiendo el poder zumbando bajo mi piel, aguardando a ser convocado. Pensé en todo lo vivido en esas 3 horas, las visiones, las emociones, el conocimiento que se me había revelado. Pensé en los desafíos venideros, en la oscuridad que tendríamos que enfrentar. Pero, sobre todo, pensé en las mujeres que me precedieron, en su fortaleza y coraje fluyendo por mis venas junto con este poder recién descubierto. Ya no era solo Sara, la adolescente torpe buscando su lugar. Era Sara, heredera de un poderoso legado, protectora de una luz ancestral. Le devolví la mirada a Lucía, luego miré a cada miembro de mi familia, y finalmente asentí, esbozando una sonrisa. Estoy lista. Hagámoslo. Al salir juntas de mi habitación, bajando las escaleras para comenzar lo que viniera, no pude evitar sentir un cosquilleo de emoción. La espera de 3 horas lo había cambiado todo, abriéndome los ojos a un mundo de posibilidades inimaginables. Lo que deparara el futuro, los desafíos o la oscuridad que se avecinara, estaba segura de algo, ya no era solo Sara, la tímida adolescente. Era Sara, heredera de un legado ancestral y defensora de la luz. Y apenas estaba comenzando. Los días que siguieron a mi despertar a medianoche se convirtieron en un torbellino de actividad y descubrimiento. Mi rutina normal de colegio, tareas y cenas familiares incómodas fue reemplazada por un curso intensivo en lo que Lucía llamaba el negocio familiar. Resultó que ese negocio era mucho más complicado y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Nuestra sala se transformó en un aula improvisada, con tomos antiguos en lugar de libros de texto y cristales que sustituían a las calculadoras. Lucía asumió el papel de instructora principal, dejando de lado su tono suave habitual para adoptar la autoridad de una maestra experimentada. Y el poder que has despertado, Sara, explicaba una tarde mientras nos sentábamos con las piernas cruzadas sobre el suelo, rodeadas de velas parpadeantes, es un don y una responsabilidad. Te conecta con la misma esencia de la realidad, permitiéndote ver y manipular energías que la mayoría ni siquiera puede percibir. Asentí, intentando asimilar la información. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué nuestra familia? Los ojos de Lucía se perdieron en la distancia. Y esa es una pregunta que nuestros antepasados se han hecho durante generaciones. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Algunos dicen que descendemos de una antigua línea de sacerdotisas. Otros creen que fuimos elegidas por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Lo que importa es cómo usamos este don. Con el pasar de los días, empecé a comprender lo básico del trabajo energético, como lo llamaba